Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Una de las cosas más terribles que han pasado en la historia del mundo es la esclavitud. Una cosa horrenda, inaceptable, que se ha practicado en muchas culturas, de muchas maneras, y que aún en la misma Biblia se pronuncia tal cosa. ¿Cómo interpretar o cómo entender la esclavitud que se encuentra en la Biblia? O lo que se le llama o se tradujo esclavitud. Algunas personas solamente dicen, eran otros tiempos y era aceptada. Y en base a eso, se basan a eso para que en otras épocas se abusara de las personas. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? Este estudio, que con paciencia vamos a llevar a cabo en este video, y espero que con paciencia lo escuches, tiene el propósito de explicar ciertos principios conocidos en la Biblia y descritos en la Biblia, para entender tal acto y el motivo por lo cual se daba. Y también, como en los últimos dos videos, hablamos del capítulo 20 de Éxodo, que se habla de los 10 mandamientos. Después de los 10 mandamientos, Dios da una serie de leyes, de principios, y una de las cosas que habla el capítulo 21 de Éxodo es precisamente de cuando una persona se vende, o de los siervos o de los esclavos. Y antes de ir a esos textos, necesitamos entender sobre qué bases está la esclavitud o la servidumbre de la cual se habla en la Biblia. Así es que bienvenido a Vida en la Verdad, y este es un estudio para poner fundamentos y principios para un entendimiento mejor sobre la esclavitud o sobre la servidumbre de la cual habla la Biblia. Así es que vamos a tomar varios textos o porciones bíblicas del Antiguo Testamento para mirar qué es lo que nos enseña la Biblia. Y lo primero que quiero recordar es que si tú vas al libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 5, dice así: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Allí nos dice que Abraham no iba solo, que había personas que él había adquirido. Algunos han interpretado había comprado. Cuando yo di el estudio sobre el capítulo 12, que tú lo puedes mirar, ahí pronuncio que lo que Abraham hacía era que encontraba personas que tenían problemas económicos, no podían con las deudas o lo que debían, o estaban sirviendo a otras personas o le debían a otras personas y los tomaban como esclavos o los vendían para saldar ciertas cuentas. Y lo que hacía Abraham era que los adquiría y que les transmitía su enseñanza con relación a su fe
en Dios. Por eso la gente amaba a Abraham. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si tú vas entonces al capítulo 15 de Génesis, Dios hablando con Abraham sobre las promesas que Dios le hacía a Abraham, Abraham le dijo algo a Dios y le dice en el 15:2, Génesis 15:2, y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Eliezer era un siervo de Abraham, el cual podía llegar a ser aún su heredero. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o no me has dado hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, o un siervo. ¿Cómo un siervo puede ser heredero? ¿Cómo un esclavo puede ser heredero? Bueno, esta esclavitud o esta servidumbre que se enseña en la Biblia desde ese momento no es como la que nosotros conocemos, abusiva, de golpes, de tareas excesivas. No. Estas personas venían a ser como parte de la familia. Se encontraban en un momento muy crítico, que no podían ni aún sostenerse solos, que la única manera que podían pagar era trabajando para aquellos quienes eran los acreedores, y que habían quedado en pobreza extrema y solo tenían su vida y sus cuerpos. Entonces Abraham salía al rescate de ellos, pagaba cierta cantidad que se le pedía y Abraham los tomaba como su familia y les enseñaba su fe. Y tanto que este hombre, si tú miras, era de tanta confianza delante de Abraham que cuando nació su hijo Isaac, y creció Isaac y Abraham decide buscar esposa para Isaac, mandó precisamente a un siervo de él, a alguien al cual le tenía plena confianza. En el capítulo 24 de Génesis, versículo 2 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pues él le dijo a su siervo, el que había llegado hasta ser mayordomo, y nosotros los que conocemos un poco de Biblia creemos que es esa misma persona llamado Eliezer del capítulo 15 de Génesis, pues realmente eran personas de suma confianza, tratado como si fuera un familiar, inclusive podían llegar hasta ser herederos. Aquí nos da históricamente el primer principio que en la comunidad de fe, en la comunidad de creyentes, en aquel único Dios del universo, el cual es justo, misericordioso sobre todos y para todos, pues que no era algo abusivo realmente. Entonces, esto no se practicaba en las otras culturas que no servían a Dios. Pero en la Biblia, en la cultura o la comunidad que sirve a Dios, hablando del pueblo de Israel, pues hay principios fundamentales para entender lo que llama la Biblia servidumbre o esclavitud. Y aquí se pone el primer fundamento por lo que practicaba Abraham. Pero vamos más adelante a ver qué dice directamente Dios en sus instrucciones.
Como ya miramos los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, puedo recordarles que los 10 mandamientos están divididos en dos partes, o así fue lo que hizo Cristo cuando le preguntaron que cuál era el mayor de los mandamientos. O los dos mayores mandamientos, porque dice el segundo es semejante. No quiero ir al Nuevo Testamento porque estamos tratando el Antiguo Testamento. Eso lo haremos en su momento. Pero miremos qué fue lo que hizo Cristo. Primero, lo que hizo Cristo es hablar de dos textos que se encuentran en la ley, en lo que nosotros le llamamos Pentateuco o la ley. Y tomó Deuteronomio 6:5 y dijo esto: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es con relación a Dios. Repito, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y unió Levíticos 19, versículo 18, y dice así: no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, todos los fundamentos que se dan en la Biblia son en base en amor a Dios y en base en amor al prójimo. Partiendo de allí, nosotros vamos a poner los cimientos y fundamentos para entender qué es lo que ocurría, ya que la esclavitud, como la entendemos en la actualidad o como se practicó en ciertas culturas, es algo horrendo y de ninguna manera se mira amor al prójimo. Pero la Biblia tiene principios fundamentales que vienen desde Dios, y Dios nos dice que todos los 10 mandamientos tienen la relación de amar a Dios y también amar al prójimo. Y en base a eso podemos partir. ¿Por qué? Porque Abraham practicó el amor al prójimo y el amor a Dios o la fe en Dios. Lo hizo con las personas que eran sus siervos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Realmente se podía traficar y vender esclavos y comprar esclavos abusando así de un ser humano? Pues aquí está el segundo fundamento. Si se hiciera eso, realmente no sería amor por el prójimo. Pero la Biblia reprueba el tráfico de personas. Y dice Éxodo 21, 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Observen lo que dice este texto. Si alguien roba o robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Si una persona tomaba a otra persona para irla a vender, o si la hallaban en sus manos, el tráfico humano está prohibido en la Biblia y se paga con la muerte. Hay otro texto. Vayamos a Deuteronomio 24, versículo 7.
Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Estos dos textos que se encuentran en el Pentateuco, uno en Éxodo 21:16 y el otro en Deuteronomio 24:7, nos aclaran perfectamente que el hacer de una persona un esclavo, traficando con ella, es un error tan grave que se cobra o se paga con la muerte. El secuestro, el tráfico de personas está plenamente prohibido. ¿Por qué? Porque Dios es justo y la Biblia es perfecta. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Bueno, por si fuera poco, nos dice la Biblia desde en Levíticos 19:33. Observen lo que dice. Cuando el extranjero, o sea, otra persona que no es de israelita, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así es que observemos. Todo está perfectamente en amor. Cuando una persona llegaba a la comunidad israelita o la comunidad de fe y abrazaba los principios de Dios, se convertía como uno de ellos, porque venía a ser parte del pueblo de Dios. Entonces Dios les dice, ustedes lo van a tratar como a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y es misericordioso y muestra su amor de esa manera. Y la esclavitud, como nosotros la conocemos o tenemos entendimiento de ella, como se practicó en otras épocas o en otras culturas, es totalmente fuera de lo que dice la Biblia. Ahora tú te preguntarás, pero ¿cómo llega a ser una persona esclava? Bueno, ahorita lo vamos a mirar en unos minutos, pero te voy a dar un texto para que tú mires que cuando un extranjero abrazaba y amaba a Dios y se convertía como uno de ellos, pasaba por las mismas leyes que un natural. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 48, dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisieres celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Será como un israelita. Y el 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre vosotros. O sea, nadie podía tomar la Pascua si no estaba circuncidado, si no amaba a Dios. Así es que esto nos prueba que toda persona que venía al pueblo de Israel y que amaba a Dios entraba dentro de los mismos principios de todos los fundamentos y principios y mandamientos que Dios decía, y el amor hacia ellos era amplio. No era que nada más se agarraba a un esclavo y se ponía a trabajar arduamente abusando de él. No, absolutamente no. Sino que algunas personas que eran foráneas vendían esclavos.
los traían de otras culturas. Y el pueblo judío sí compraba a ellos, mas sin embargo, el propósito era amarles, enseñarles quién era Dios, tanto que esas personas llegasen a amar a Dios. Y al amar a Dios y hacerse como uno de ellos, realmente Dios les decía, ámalos como a ti mismo, porque son el prójimo. Y hay leyes específicas que nos enseñan que eran protegidos por Dios. Y ahorita voy a decir algunas. Pero volvamos al punto. Entonces, ¿cómo llegaban a ser siervos? ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, lo primero que te voy a decir es de que llegar a ser siervo o una persona que se le llama vendida en la Biblia podía ocurrir con un israelita o con un extranjero. A cualquiera le podía ocurrir. ¿Cómo? Bueno, pues vayamos a la Biblia y miremos qué es lo que nos enseña la Biblia. Y la Biblia nos dice claramente, dame un segundo, yo te voy a decir ahorita. En el libro de Dame un segundo, ten paciencia, tengo muchas citas y entonces cuando hay muchas citas, pues a veces es difícil recordarlas todas, mas sin embargo, yo te puedo decir que se le llama el año del jubileo. Y aquí la tengo. En el capítulo 25 de Levíticos, tú puedes ir allí. Versículo 35. Repito, Levíticos 25, versículo 35. Dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú le ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. ¿Por qué? Porque aquel que quedaba pobre se iba a amparar con algún familiar, con alguna persona de su tribu, y iba a ser tratado como forastero y extranjero. ¿Por qué? Porque realmente eran tratados iguales. ¿Por qué? Porque el extranjero o el forastero llegaba siendo esclavo, llegaba en pobreza, llegaba buscando ayuda. Y entonces Dios les dice, cuando un hebreo, un israelita también quede pobre, se va a venir a amparar en ti, igual que tú amparas al extranjero, porque también es un mandamiento de Dios ayudar al forastero, al extranjero, a la viuda, al huérfano, pues igual a tu hermano que queda pobre. Dice el versículo 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, o sea, sobre intereses, ni tus víveres a ganancia.
O sea, no vas a sacar ganancias de él cuando le des de comer. Versículo 38. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Versículo 39. Y pongamos mucha atención en este versículo porque dice lo siguiente. Levíticos 25:39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo, o sea, que se haga más pobre, que no pueda salir de esa pobreza, una pobreza extrema, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Escuchen eso, no le harás servir como esclavo. ¿Por qué? Porque allí está diciendo Dios, si queda alguien tan pobre que no tenga para sostenerse nada, entonces lo único que tiene es su cuerpo, su vida, su fuerza. Y la palabra que se utiliza de esclavizar o esclavo es realmente rendirse. No nada más se traduce esclavo, sino también se traduce rendirse. Y eso significa someterse a la autoridad y el cuidado de otra persona. Por lo tanto, cuando dice se vendiere a ti, significa va a estar bajo tu autoridad. Y la persona que tenía aquel necesitado o aquella persona que era su siervo iba a ser responsable por sus gastos, por su casa, por sus deudas, por su familia. Sí, iba a ser su siervo, pero él iba a ser el amo e iba a ser responsable por todo eso. Entonces, realmente estaba trabajando para él, mientras que el amo se encargaba de suplir todas sus necesidades. Esa es la realidad. Y observen que dice que el que se vende es el necesitado. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que se le llama servidumbre o esclavitud en la Biblia. Así es que repito, versículo 39, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, o sea, prácticamente se rindiere, estuviera bajo tu autoridad, no le harás servir como esclavo. Versículo 40, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. También observemos que dice que va a estar como criado, como siervo, como extranjero, y que no va a estar para siempre, y que hay un momento donde sale libre. El tiempo mínimo que iba a estar allí para que pagara sus deudas, trabajara para una persona, era lo que dice Éxodo capítulo 21. Si usted va conmigo a su Biblia, y va a decirle allí en el versículo 2, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. ¿Por qué? Porque 6 años es lo mínimo. Al cumplirse 6 años de estar ahí, él podía salir libre. Pero si la deuda era demasiado grande y no podía salir, estaba el año del jubileo. Todas las personas en el año del jubileo, y vamos a tener un estudio sobre el año del jubileo, salían libres para sus posesiones y sus familias. Sí, es verdad, era cada 50 años. Parece ser mucho tiempo, pero lo que significa que cada 50 años todos tenían un nuevo empezar. Todos tenían el momento de ir otra vez a tomar lo que era de ellos, volverse a su familia y estar en libertad. Algunos piensan que la gente que venía y era comprada de otras culturas que nunca eran libres. La verdad es de que allí, lo voy a decir, pero lo vamos a volver a estudiar, dice el versículo 21:5, y si el siervo dijere,
Éxodo 21:5. Yo amo a mi Señor y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y verá a su siervo y será su siervo para siempre. Cuando una persona decidía que estaba contento, a gusto, que amaba todo lo que le había dado y que le amaba servir a su Señor, y esto es una alegoría a nuestro servicio a Dios. Pero ahorita estamos tratando de la esclavitud. Así es que, ¿podía salir libre? Sí. Pero podía quedarse para siempre si el siervo lo decidía. Y una señal que era su siervo para siempre era que se le hacía un agujerito en la oreja, se le perforaba delante del gobierno de la ciudad, y esa era una señal que aquel siervo, aquel ser, por su decisión, quería estar en esa familia para siempre. Se sentía seguro, amaba a su Señor, amaba a su familia, él se quería quedar allí, perfecto, él estaba ahí para siempre. Iba a ser amado, iba a ser protegido, iba a ser parte de la familia, iba a servir a la familia. Y entonces Levítico nos dice en el 25:46, dice, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos. ¿Por qué? Porque eran personas que decían, yo me voy a quedar con esta familia para siempre, no me quiero ir, estoy contento, me ayudaron a salir de donde estaba, aquí tengo todo lo que necesito, no tengo por qué salirme de aquí, estoy contentísimo, y se quedaban. Imagínate, eso no es una esclavitud de tormento. Cuando alguien decide realmente quedarse porque ama a su amo, estamos hablando de un amor que se le mostró a esa persona. Entonces, sí es verdad que en la historia ha habido abusos sobre la esclavitud, pero los principios de Dios no aceptan eso. Recapitulando lo que hemos visto en la Biblia. Primero, desde Abraham, nosotros miramos el amor por los siervos y cómo se les enseñaba la fe de Dios y en Dios. En Éxodo, cuando salió el pueblo, miramos cómo los extranjeros que amaban a Dios eran aceptados y tomados y eran tratados como un israelita. Igual, con las mismas leyes espirituales, con los mismos privilegios, con los mismos principios, con los mismos fundamentos. Los 10 mandamientos son con amor a Dios, amor al prójimo. Lo encierra todo. Entonces, la esclavitud como nosotros la conocemos es una cosa horrenda, terrible. Por lo tanto, si eso fuera cierto en la Biblia, sería algo contrario a los principios de Dios. La Biblia nos enseña que Dios le decía al pueblo que deben de amar al extranjero y al prójimo como a sí mismos. Y que no deberían de oprimirlo para nada. Entonces, hay una ley que protege a aquel que queda pobre totalmente o que llega pobre y es comprado como siervo, o un hermano que queda pobre y que era una pobreza extrema, que no tenía más que su propia vida, sus propias fuerzas, y que él mismo se vendía. Entiéndase eso, a servir a alguien. ¿Por qué? Porque necesitaba pagar sus deudas, pagar su sustento, y no podía, no sabía cómo, o se le había acabado. Una pobreza extrema. Entonces era tratado como un extranjero, como un criado, pero no como un esclavo, no como nosotros le conocemos excesivamente, no. Era amado, era protegido,
El amo se encargaba de sus deudas, se encargaba de su manutención, se encargaba de su familia, se encargaba de que estaba bien. Y en base a eso, aquellas personas venían a ser parte de la familia y amaban pues a sus amos, ya que él podía decidir hasta quedarse para siempre con la familia. Y entonces esas personas, esos siervos que decidían quedarse por decisión propia con la familia, entonces pues nacían hijos a los amos y los siervos seguían con ellos. O sea, por eso se dice la Biblia, los heredaban. Pero había libertad para que un esclavo o un siervo saliera libre, sí. Para un hebreo mínimo, al decir 6 años, podía salir libre. Máximo, digamos, que una persona nunca saliera, pues al cumplirse 50 años, y repito, esto parece demasiado tiempo, pero la verdad, cada 50 años todos empezaban de nuevo. Todo el pueblo, toda la congregación de Israel. Y recuerden que el extranjero que ama a Dios es tratado como un israelita. Era el año del jubileo y ese estudio lo vamos a tener en su momento cuando lleguemos ahí. Pero quiero decirles que había otra manera, y aquí voy a terminar ese estudio, para que nosotros no creamos que las personas eran abusadas. Pero como suele suceder, algunos amos podrían hacer algunas cosas que no son del todo agradables delante de Dios. Y Dios puso sus leyes, aunque las vamos a volver a mirar después. Ahorita voy a leer algunas solamente. Dice: en Éxodo 1:20, dice: y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo. Observen cómo empieza el texto y dice: y si alguno. Y la palabra y si alguno lo que significa es que Dios no está de acuerdo que se haga eso. Pero hay personas que sí abusan. Entonces, ¿qué iba a ocurrir si alguno, repito, versículo 20, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere, se lo mata, bajo su mano será castigado? Y ahí la palabra castigado quiere decir será vengado la persona que murió, y prácticamente se pagaba con la muerte. Nadie puede matar a otra persona. No. En los principios bíblicos, allí la traducción del hebreo es será vengado. Sabrá venganza, lo cual significa va a pagar con su vida. ¿Y cómo sabemos eso? Porque miren, en el versículo 26 lo que dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo, o sea, algún amo, hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razones de su ojo. Observa eso. O sea, si un amo dañaba a un siervo, que le perdiera un ojo, por ese ojo iba a quedar libre. Toda deuda iba a ser cancelada. También dice el 27, y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Entonces, miramos que realmente eran protegidos. No se trataba de que ellos, los amos, iban a abusar, no. Los siervos iban a ser amados por aquellos creyentes, aquella comunidad de fe, aquella familia de fe, aquella familia israelita. Tomando estos principios que ahorita son como muy rápidos, pero me es necesario explicar esto porque vamos a tocar puntos importantes de
de servidumbre. Y algunos piensan, no, es que en la Biblia antiguamente se aceptaba la esclavitud. Pues no como algunos piensan, realmente el siervo llegaba realmente a amar intensamente a la familia que lo acogió, que lo cuidó, que le dio casa, le dio comida, le dio ropa, lo sacó de sus deudas y que podía llegar el momento de ser libre, pero él, muchos de ellos, decidían, yo me quedo con mi amo porque yo quiero, y se convertía en un siervo para siempre. Y como repito, ese es una alegoría, un símbolo, una semejanza de lo que nosotros debemos de hacer delante de Dios, por lo que Él hizo por nosotros, enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces nosotros somos sus siervos para siempre. Yo espero que este estudio sirva para explicar realmente cómo se practicaba lo que es la servidumbre o la ley de los esclavos, que de repente se dice así, así se traduce, pero no es una ley que abusaba a las personas ni que andaban comprando y vendiendo personas, porque eso es contrario a los principios de Dios, y los principios de Dios son misericordia, amor y justicia. Así es que, amados hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde, siempre que nunca creamos que Dios en su palabra del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, Él solapa o quiere o protege o acepta o permite lo incorrecto, porque no es así. Nuestro Dios es recto y perfecto, justo, misericordioso y lleno de amor. Que Dios te bendiga, te espero para el próximo video. Que Dios te guarde siempre y que sigas estudiando con nosotros.